Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Nayeli. En esta oportunidad voy a presentarles el tema titulado Funciones anabólicas y catabólicas del ciclo del ácido cítrico del libro Bioquímica, cuyos autores son Charlotte Bragg y Caroline Cornell. Comencemos. Conceptos clave. El ciclo del ácido cítrico aporta precursores para la síntesis de otros compuestos. Los intermediarios del ciclo del ácido cítrico pueden reponerse. En los mamíferos, 6 de los 8 intermediarios del ciclo del ácido cítrico, todos, excepto isocitrato y succinato, son los precursores de productos de otras vías. Por esta razón, es imposible designar este ciclo como una vía puramente catabólica o anabólica. Los intermediarios del ciclo del ácido cítrico son precursores de otras moléculas. Los intermediarios del ciclo del ácido cítrico pueden desviarse para formar otros compuestos. Por ejemplo, la succinil-CoA se emplea para la síntesis de hemo. El alfa-cetoglutarato, a veces llamado 2-oxoglutarato de 5 carbonos, puede experimentar aminación reductiva por glutamato de deshidrogenasa para producir el aminoácido glutamato. El glutamato es un precursor de los aminoácidos glutamina, arginina y prolina. A su vez, la glutamina es precursora de la síntesis de nucleótidos purínicos y pirimídicos. Ya se ha visto que el oxalato es precursor de monosacáridos. En consecuencia, cualesquiera de los intermediarios del ciclo del ácido cítrico que pueden ser convertidos por este ciclo en oxalato pueden servir en última instancia como precursores gluconeogénesis. El citrato producido por la concentración de la acetil-CoA con oxalacetato pueden transformarse fuera de las mitocondrias del citosol. La ATP-citratoliasa cataliza entonces la reacción. ATP más citrato más CoA es igual a ADP más PI más oxalacetato más acetil-CoA. La acetil-CoA resultante se emplea en la síntesis de ácidos grasos y colesterol que ocurre en el citosol. Nótese que la reacción de la ATP-citosoliasa revierte el trabajo de la reacción del citratol sintasa exergónica. Esto parece dispendioso, pero la ATP-citosoliasa citosólica es esencial por la acetil-CoA que se produce en las mitocondrias. No puede cruzar la membrana mitocondrial para llegar al citosol, mientras que el citrato sí puede hacerlo. El oxalato producido en la reacción de la ATP-citosoliasa puede ser convertido en malato por una deshidrogenasa málica o malato deshidrogenasa citosólica que opera hacia la izquierda. El malato se descarboniza entonces por las acciones de las enzimas málica para producir viruvato. El viruvato puede reingresar en las mitocondrias y ser reconvertido en oxalatato para completar el ciclo. En las plantas, el isocitrato se desvía del ciclo del ácido cítrico en una vía biostética conocida como vía del gliogalato. Las reacciones anabióticas reconstruyen intermediarios del ciclo del ácido cítrico. Los intermediarios que se desvían del ciclo del ácido cítrico para otros fines pueden reponerse por medio de reacciones anabióticas del griego ana, arriba, y pleróticos, llenar. Una de las reacciones más importantes es catalizada por viruvato carboliza. Este es también el primer paso de la gluconeogénesis. Piruvato más CO2 más ATP más H2O es igual al oxalacetato
más ADP más PI. La acetil-CoA activa la carboliza pirúvica, de modo que cuando la actividad del ciclo del ácido cítrico es baja y se acumula acetil-CoA, se produce más oxalatato. Las concentraciones de oxalatato es baja en condiciones normales, dado que la reacción de la deshidrogenasa málica es termodinámicamente desfavorable y reacción de la citrato cianta es muy favorable. El oxalato que se repone es convertido en citrato, isocitrato, alfa-citrulatato, etc., de modo en las concentraciones de otros intermediarios del ciclo del ácido cítrico aumentan en el ciclo puede proceder con mayor rapidez. Dado que el ciclo del ácido cítrico actúa como catalizador, al aumentar las concentraciones de sus componentes, aumenta el flujo por la vía. La degradación de ácidos grasos con números impar de átomos de carbono genera el intermediario del ciclo del ácido cítrico succinil-CoA. Otras reacciones anapleróticas incluyen las vías para la degradación de algunos aminoácidos que producen alfa-citrultarato, succinil-CoA, fumarato y oxalato. Algunas de estas reacciones son transaciones. Dado que las reacciones de transación tienen valores Ag cercanos a cero, el sentido del flujo hacia adentro o fuera del depósito de intermediarios del ciclo de ácido cítrico depende de las concentraciones relativas de los reactivos. En el músculo, en actividad vigorosa, las concentraciones de intermediarios del ciclo del ácido cítrico aumentan unas 3 a 4 veces en pocos minutos. Esto suele ayudar a impulsar la actividad generadora de energía de dicha vía, pero no puede ser el único mecanismo, dado que el flujo por el ciclo en realidad aumenta hasta 100 veces debido al incremento en la actividad de las tres enzimas en los puntos de control: citrato sintasa, isocitrato deshidrogenasa y alfa-cetoglutarato deshidrogenasa. La evaluación de los intermediarios del ciclo del ácido cítrico puede ser en realidad un mecanismo para dar cabida al incremento de piruvato que resulta de la glucólisis rápida al inicio de la actividad física. No todo el piruvato se convierte en lácteo. Parte se desvía al depósito de intermediarios del ciclo del ácido cítrico vía la reacción de la piruvato carboliza. Parte del piruvato también experimenta una reacción reversible catalizada por alanina aminotransferasa. El alfa-cetoglutarato incrementa entonces el depósito de intermediarios del ciclo de ácido cítrico, con lo que se eleva la capacidad del ciclo para oxidar el piruvato extra. Debe hacerse notar que ningún compuesto que ingresa en el ciclo del ácido cítrico como intermediario es oxidado en sí mismo, simplemente impulsa la actividad catalítica del ciclo, cuya reacción neta sigue siendo la oxidación de los dos carbonos del acetil-CoA. Resumen. Reacción de la piruvato deshidrogenasa. Para ingresar en el ciclo del ácido cítrico, el piruvato, que es el producto de la glucosis, debe experimentar descarbonización oxidativa catalizada por el complejo multienzimático del piruvato deshidrogenasa que genera acetil-CoA, CO2 y NADH. Las 8 reacciones del ciclo del ácido cítrico. Las 8 reacciones del ácido cítrico funcionan como un catalizador de múltiples pasos para convertir los dos carbones de acetil-CoA en 2CO2. Los electrones liberados en las reacciones oxidativas del ciclo del ácido cítrico se transfieren a la 3-DAD más A-ubiquinoa. La reoxidación de los cofactores reducidos genera ATP por formilación oxidativa. Además, la succinil-CoA sintetasa rinde una molécula
de GTP o ATP. Las reacciones reguladas del ciclo del ácido cítrico son sus pasos irreversibles catalizadas por citrato sintasa, isocitrato deshidrogenasa y alfa-cetoglutarato deshidrogenasa. De manera probable, el ciclo del ácido cítrico se originó de vías biostéticas que conducen a alfa-cetoglutarato o succinato. Aquí concluye el tema presentado, agradeciendo su atención y esperando lo hayan disfrutado. Referencia bibliográfica: Pratt, C. y Cornell K. 2012, Bioquímica, primera edición, Manual Moderno, página 916 al 938.